Pregunten qué es predicación expositiva. Es decir, nosotros no predicamos temas en esta iglesia. Los temas los hacemos en las conferencias de parejas, en los cursos de la Academia Bíblica, en los devocionales en casa. Pero cuando el pueblo de Dios se reúne, hay un texto de la palabra. Y esa es una bodega que tiene suficiente alimento para el pueblo de Dios. Porque eso de saltar por todos los lados de la Biblia, generalmente se comete el error, bien intencionado seguramente, pero es un error, de determinar que el predicador termina escogiendo qué versitos de la Biblia están de acuerdo con lo que él piensa. Y nuestro deber como predicadores es someter nuestra mente a la palabra de Dios, escudriñar un texto de la palabra de Dios y ver qué tiene ahí Dios para su pueblo. Estamos en el libro de Gálatas y generalmente lo hacemos por libros de la Biblia o por grandes segmentos de la Biblia. Y vamos a el libro de Gálatas, en este caso, Evangelio verdadero o verdadero evangelio, y estamos explorando esta carta tan extraordinaria, tan extraordinaria. Como se darán cuenta en el pasaje de hoy, es profundamente pasional. Lo que vamos a leer de Pablo es muy, muy pasional. Pablo, en pocas cartas como Gálatas, fue tan personal y tan pasional, tan preocupado como estaba por que una iglesia cristiana que había visto el poder de Dios, los milagros de Dios, que había recibido la predicación del mismísimo apóstol Pablo, está ahora desviándose. Y eso debe advertirnos a nosotros con un serio temor de que nosotros nos podemos desviar y terminar viviendo un cristianismo cultural, de principios y valores, o terminar viviendo un cristianismo legalista, o terminar viviendo un cristianismo superficial. Y eso es un anhelo profundo de Pablo, y por eso nuestro título, El ruego de un pastor. Y vamos entonces a Gálatas y vamos a leer solamente los versos 12 hasta el verso 20, si bien van a ver que en la exposición voy a mencionar los textos que hacen como un sándwich a estos versos, que son en el capítulo 4, los versos 1 al 7 y al 11, perdón, y los versos 21 al 31. Pero solo leeremos los versos 12 al 20. Leo para el beneficio de todos en las pantallas, en sus móviles, en sus Biblias de papel. Traten de poner sus ojos también en el texto, porque si escuchamos y vemos, aprendemos con más facilidad. Les ruego, hermanos, dice Pablo, les ruego, hermanos, háganse como yo. Ahí está. Pues yo también me he hecho como ustedes. Ningún agravio me han hecho. Pero saben que fue por causa de una enfermedad física que les prediqué el Evangelio la primera vez. Y lo que para ustedes fue una prueba en mi condición física, que no despreciaron ni rechazaron, sino que me recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. ¿Dónde está? ¿Dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvieron? Pues testigo soy en favor de ustedes, de que de ser posible se hubieran sacado los ojos y me los hubieran dado. Me he vuelto, por tanto, enemigo de ustedes al decirles la verdad. Algunos les tienen celo, no con buena intención, sino que quieren excluirlos a fin de que ustedes muestren celo por ellos. Es bueno mostrar celo con buenas intenciones siempre y no solo cuando yo estoy presente con ustedes, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Quisiera estar presente con ustedes ahora y cambiar mi tono, pues estoy perplejo en cuanto a ustedes. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Señor, cuando leemos estos textos, por supuesto, muchas preguntas de qué es lo que Pablo quiere decir, qué era lo que estaba pasando y por qué ese tono emocional tan profundo en el apóstol, y cómo es que esta palabra tiene que ver con nosotros hoy, cómo esta palabra
es vida para nosotros hoy y cómo hemos de salir de aquí hoy a vivirla, a predicarla, a sentirla. Todo eso es posible, Señor, si tú nos tienes la misericordia de abrir nuestro entendimiento, de no dejar que las preocupaciones por el almuerzo, por qué es lo que vamos a hacer en la tarde, por lo que viene esta semana, seguramente preocupaciones legítimas por cuentas que tenemos que pagar, o cirugías, o situaciones de salud de nuestras familias. No dejes que nada de eso nos desconcentre de recibir tu palabra. Ven, Espíritu Santo. Si tú un día comenzaste esta obra en nuestro corazón de convencernos de pecado, estando nosotros muertos en delitos y pecados, ¿cuánto más ahora te rogamos que hagas que tu palabra sea vida para nosotros? Que no sea confirmación de lo que ya sabemos, que no sea mensaje para otro, que sea la espada que viene a gobernarnos, cortando lo que tenga que cortar, pero afirmando y defendiendo y asegurando lo que tenga que asegurar. Trae bendición a nosotros, trae, como este texto hermosamente lo dice, trae de nuevo el sentido de bendición. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, el tono emocional de Pablo está presente en toda la carta. Por ejemplo, en el capítulo 1, Pablo dice, si aún alguno de nosotros les predica otro evangelio que sea anatema. En el capítulo 2, él tiene esta confrontación con Pedro tan fuerte que relata. En el capítulo 3, que nos predicaba el pastor Efraín hace unos días, eso de que les dice, oh Gálatas insensatos. Pero en este texto, no, tienen como en los versos número 19 y 20, vuelvo a tener dolores de parto. Yo no sé quiénes de ustedes, madres de familia, que han vivido los dolores de parto, porque los hombres no hemos vivido los dolores de parto. No sabemos qué es eso. ¿Cuándo usted vuelve a sentir dolores de parto por sus hijos? No sé, tal vez en una circunstancia donde su hijo está tan perdido que usted siente ese dolor tan profundo de verlo apartarse de Dios y apartarse de cosas que usted mismo le enseñó, tomando malas decisiones, destruyendo su vida, acabando su hogar, su salud. Por supuesto, eso. De hecho, en el verso número 20, Pablo dice, estoy perplejo en cuanto a ustedes. Y en el verso 20 también, yo quisiera cambiar de tono, no quiero hablarles así, ¿cierto? Como, wow, este es el testimonio de alguien que amaba esta iglesia, ¿verdad? Bueno, y nuestro texto en el verso número 12 nos dice la esencia del texto. En una buena interpretación bíblica, ustedes van a notar que esta es la única orden de todo el capítulo. Y eso ya es un principio fundamental de una buena interpretación bíblica, ¿cierto? Busquemos donde hay descripciones y donde hay órdenes específicas. Bueno, hay dos órdenes más en el verso 21 y en el verso 30, pero no son órdenes que ellos directamente tienen que aplicar en su vida cristiana, son más parte de este debate, si quieren usar la palabra visceral que Pablo tiene con los Gálatas, que hermanos en la fe, hijos de Dios, pero que se están deslizando hacia una forma de vida religiosa. Pablo entonces en el verso número 12 les dice este ruego, y el ruego es un ruego atrevido. Háganse como yo. Es un ruego muy atrevido. ¿A qué se refiere Pablo? ¿A que sirvan como él sirve? ¿A que sepan todo lo que él sabe? ¿A que vivan todas las experiencias que Pablo vivió? Tal vez diríamos claramente que no, porque no quisiéramos vivir ni que otros vivieran todo lo que Pablo sufrió por el cristianismo, encarcelamientos, azotes, naufragios, etc. Creo que Pablo se refiere específicamente en este capítulo a que vivan como hijos de Dios, a que no
se esclavicen de la religión, que disfruten lo que ya tienen como hijos, al principio del capítulo, que pueden decir a Dios, papá, Abba, Padre, a que no son esclavos en la casa del Padre, sino hijos, es decir, a que disfruten lo que ya tienen. Entonces pensé en qué ilustración podría ayudarme en esto y me acordé de una ilustración, quizás en otra ocasión la he contado. Yo no soy muy amigo de repetir enseñanzas ni ilustraciones ni nada, pero creo que en algún momento les conté esa historia. Es una historia verídica, tiene que ver con una varada. Regresábamos con unos pastores en 2 carros de la costa de visitar iglesias, servir a los hermanos y pasar maravilloso con ellos. Y a la altura de Tarazá, mi carrito, evidentemente ya viejito, se varó. Y esto fue en plena época de violencia, todavía hay, pero en esa época había más. Y ya veníamos de regreso, entonces difícilmente teníamos dinero, teníamos la gasolinita en el carro y nada más. Y el daño era muy grave. Entonces busque allí en ese pequeño pueblito algún mecánico, así no lo encontramos. Bueno, la cosa fue una odisea porque cosas como, por ejemplo, no teníamos plata para comprar comida y en el pueblito no habían cajeros y ni se podía pagar con ninguna tarjeta, y era otra época también donde no había otras facilidades que el código, no sé qué, y eso de hoy en día. Entonces yo me acuerdo juntando moneditas, literalmente, para comprar lo más barato que hubiera en el pueblo y no morirnos de hambre, porque nos tocó quedarnos hasta el otro día. Encima de eso, en los 2 cuartitos del hotel más complejo que todas las mujeres, porque éramos como 5 mujeres, 5 hombres, salen 2 carros, las mujeres se hicieron en un cuarto, los hombres en otro cuarto, aseo, nada, seguridad, nada, ventanas, medio hacer, horrible. Fue lo que pudimos pagar. En la medio de la noche habían balaceras, entonces nos teníamos que tirar. Eso fue terrible, una experiencia terrible. Y el mecánico haciendo su mejor trabajo, pero con muy pocas herramientas, y nosotros pensando esto se iba a quedar bien arreglado, porque era un daño como de motor y todo. Bueno, día siguiente, ya en la tarde, por fin nos entregaron el carro y ahí sonando un poco mal, llegamos a Medellín. A la semana siguiente me visitó un tío que es un experto en seguros para los carros y yo le conté la historia. Le dije, mira lo que nos pasó. Me dijo, muéstrame tu seguro. Entonces yo fui y traje los papelitos esos que uno carga en el carro y que nunca ve. ¿Por qué hiciste eso? ¿Tú tenías derecho a que un carro te recogiera, a que te llevaran en grúa tu carro, a que te pagaran el hotel si lo necesitara, a que te dieran comida si necesitaban comida y cómodamente hubieras llegado a Medellín? Y siempre me acuerdo tanto de esa historia. ¿Cuántas veces tenemos algo y no lo aprovechamos por nuestra ignorancia? O a veces por nuestra negligencia a no leer lo que dice el documento. Eso es más o menos la situación aquí. Los hermanos están regresando a su modo default. En inglés llaman eso el modo default, el modo de fábrica, el modo predeterminado. Como cuando usted tiene su equipo móvil, ahí en esas funciones de la configuración, dice volver al modo predeterminado, al modo de fábrica. No apriete ese botoncito. Usted aprieta ese botoncito y fácilmente pierde toda su información que tiene dentro de su móvil. Y los seres humanos, hermanos y hermanas, tenemos un modo de fábrica. Nosotros tenemos un modo predeterminado. Ese modo se llama la religión. Es decir, que yo tengo que hacer algo para ganarme el favor de Dios.
ese modo default es acentuado por toda nuestra vida humana, porque así es en el trabajo, así es en el estudio, así es en las relaciones interpersonales, así es en la sociedad. Todos pensamos que tengo que hacer algo, yo tengo que hacer algo para ganarme el favor de Dios. Y a esto se opone radicalmente el Evangelio. Y por eso lo llamamos el Evangelio de la gracia de Dios. Porque no es por obras, para que nadie se gloríe. Y aunque sabemos y repetimos esos versos de memoria y los tenemos en nuestra mente, sin darnos cuenta, una y otra vez nos deslizamos hacia nuestro modo de fábrica. Así es el ser humano naturalmente. La religión, y por eso hay tantas religiones. Y todas las religiones básicamente se resumen en lo mismo: haga esto y entonces tendrá la bendición, la vida, la restauración, lo que sea. Y cada vez más y más y más la predicación en nuestras iglesias en Colombia, en América Latina, se deslizan hacia eso. Quizás en formas un poco más exóticas, no que lo que conocíamos en la religión popular. Ahora es pacte, diga esta palabra, siembre, dé esta plata, haga esto, sométase al pastor, venga a la iglesia, lo que sea. Y entonces usted recibirá, y es que hermanos verdaderos como los hermanos de Gálatas se deslizan hacia su modo de fábrica, su modo de religión. Y cuando Pablo les hace este ruego, háganse como yo, es porque Pablo sabía mejor que cualquier otro, porque él había sido fariseo de fariseos. Él había cumplido la ley y él decía irreprensible en cuanto a la ley, de la religión más exquisita que ha conocido la humanidad, que es la religión judía. Y Pablo reconoce que él había sido liberado de su modo de fábrica religioso. Y es a eso a lo que se refiere. Porque podríamos interpretarlo mal y sencillamente tomar el versito y saltar y hacer lo que nosotros quisiéramos. Seamos misioneros como Pablo, sepamos toda la teología de Pablo, vamos a visitar los lugares de Pablo. No. Él claramente se está refiriendo a ser libre de la esclavitud de la religión. Ahora, necesitamos entender mucho más el ruego de Pablo, así que vamos a entenderlo con nuestro texto en tres aspectos, ¿no? Primero, lo que motiva a Pablo a este ruego, y eso lo vemos claramente en los versos 3 y 9. En el verso 3, Pablo le motiva el hecho de que ellos podrían estar otra vez, como estuvieron en el pasado, sujetos a la servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Eso es lo que dice el verso 3. Las cosas rudimentarias o elementales del mundo son la religión, que esclaviza a las personas. En ese sentido, estaríamos de acuerdo con el postulado que Marx planteó sobre la religión como el opio del pueblo, que la religión es usada para manipular las personas. Pero en el verso número 9 acentúa mucho más esta preocupación que motiva su ruego. En la segunda parte del verso 9, cómo se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles, elementales, a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo. Si quieren, sumen el verso 21. Díganme, los que desean estar bajo la ley, es decir, otra vez quisieran vivir un cristianismo que se conecta con estos elementos esenciales de la religión. Pablo usa un término que en la filosofía griega ha navegado hasta nuestros días, y es esa palabra cosas elementales. En la cultura grecorromana las cosas elementales eran el fuego, el aire, el agua, la tierra. Los grecorromanos, como nosotros en el día de hoy, de una forma más sofisticada, eran idólatras,
eran paganos, idólatras. Ellos vivían permanentemente adorando estas fuerzas de la creación, representadas en deidades con un nombre griego o un nombre romano. Y lo que nos señala el verso 9 es que esas cosas terminan por esclavizar, pero no es lo mismo que pasa hoy en día. Esas personas que hablan de la madre tierra y que terminan esclavizadas a adorar un árbol o una mascota o un objeto, o que hablan de la energía y de aquellas cosas. En el verso número 10 particularmente, Pablo les reprende porque dice: ustedes observan los días, los meses, las estaciones y los años. La superstición en cuanto a fechas. Esta semana fue martes 13. A nosotros nos es fácil juzgar la superstición en los demás. ¡Ay, que mire esa persona que se cuelga un amuleto, que no pasa debajo de una escalera, o que ve un gato, no sé, o un número, y nunca aceptaría el carro con la placa número tal y tal, etcétera! Nos es fácil criticar la superstición en los demás, pero vaya que nosotros somos supersticiosos. Y Pablo está preocupado porque estas cosas elementales están volviéndolos a una situación anterior de esclavitud. Podríamos decir que lo que preocupa a Pablo es que hay dos formas de vivir el cristianismo. Hay una forma religiosa de vivir el cristianismo y hay una forma cristiana de vivir el cristianismo. Digamos que la exposición de toda la carta va a dar muchas luces sobre eso. Podríamos tomar como ejemplo los dos hijos de Lucas capítulo 15, el hijo menor y el hijo mayor. El hijo menor se va de la casa porque piensa que su papá tiene tantas leyes que él no puede cumplir y él realmente quiere disfrutar la vida. El hijo mayor está dentro de la casa, ha cumplido una cantidad de normas, pero no disfruta. No, de hecho, le reclama al papá: ¿cuándo me has dado un becerrito para jugar con mis amigos, para compartir con mis amigos? Y el papá le dice: pero si todo lo mío es tuyo, ahí está, ¿por qué no lo has disfrutado? Y más que eso, se queda en la puerta y no goza de ver la restauración de otro. La historia es contada precisamente para los fariseos, que representan a este hijo mayor que está en la casa, pero que no entiende el amor y la gracia de Dios y piensa que se está ganando el favor de Dios y le está llevando cuentas a Dios por todo lo que ha hecho por Dios y esperando que alguna vez Dios haga algo por él. El hijo que se fue de casa regresa arrepentido. Quiere ser un trabajador, otra vez quiere vivir por la ley. Pero el papá no acepta eso, sino que le hace una fiesta. Y le dice: estabas perdido, ahora estás hallado, tenemos que gozar porque él regresó. Y esa parábola del hijo pródigo es tan extraordinaria en ejemplificar estos dos hechos. Primero, es posible vivir, o es posible que lleguemos a pretender vivir el cristianismo de una forma legalista y religiosa. Distante, fría, sin gozo, sin disfrutar aquello que tenemos, que los documentos del pacto de la gracia y de nuestra salvación dicen que tenemos derecho, que podemos clamar a Abba Padre y no tenemos que vivir como esclavos en la casa de Dios, pero que también podríamos vivir como hijos libres. Por eso el verso 16 capta un poquito esta idea de lo que Pablo viene hablando en Gálatas. Porque si ustedes se ponen en el lugar de los Gálatas, que estaban cumpliendo leyes de la Biblia, que estaban portándose bien, que estaban queriendo inclusive regresar a estas ceremonias judías, a estas leyes judías para ser mucho más estrictos en cuanto a su vida espiritual. Verso 16, Pablo les dice: me he vuelto por tanto enemigo de ustedes al decirles la verdad. Que tú estás pretendiendo vivir tu fe en Cristo como si fuera una religión de obras. Y claro, Pablo percibe que no solo en él hay emociones, sino que también hay emociones en ellos.
y que pueden estar considerando que Pablo se le está yendo la mano, nosotros que somos tan buenitos. En el verso 17 se relata algo que va a aparecer en el resto de la carta, es que había maestros en medio de ellos que tenían un celo por la pureza religiosa y que querían desviarlos del evangelio de la gracia y sembrarlos en esta religión de practique estos principios y estos valores, cumple estas leyes y haga estas cosas para que reciba la bendición. Y Pablo es consciente de que están yendo en una forma de enseñar que desvían al pueblo de Dios del evangelio de la gracia. Entonces, la motivación de Pablo es que ellos se están volviendo a esclavizar y que podrían vivir en la casa del Padre, pero no como hijos, sino como esclavos. Tal vez lo que muestra la esclavitud espiritual es más la rutina, como cuando un matrimonio pierde el brillo en los ojos, el cariño y la ternura. Sí, él está mercando, cada semana compra el mercado. Sí, está siendo fiel, está siendo fiel. Sí, ella le prepara los alimentos y mantiene el hogar precioso. Sí, pero falta aquello. Y un día esa pareja se mira a los ojos y dice, oye, tú y yo vivimos como hermanitos, tú haces tus deberes, yo hago los míos, y ¿qué fue de aquello? ¿Qué fue de aquello? Entonces, no solo necesitamos entender qué motivó a Pablo para hacerles este ruego tan pasional, dolores de parto, y especificado en háganse como yo. Tenemos que entender qué quiere decir ese háganse como yo, es que contiene este ruego. Y sin duda lo que contiene este ruego esencialmente es el testimonio de Pablo. Pablo es un judío liberado de la maldición de la ley. ¿Han leído esa frase? Ahí en Gálatas en el capítulo 3 ya pasamos por esa frase, la maldición de la ley. Y en algún momento Pablo diserta sobre el tema de que no es que la ley sea mala, él dice la ley es buena y es espiritual. Pero ¿a qué se refiere con la maldición de la ley? Pues que la ley nos maldice. Porque la ley nos está diciendo todo el tiempo, no puedes. Puedes ir caminando hasta Girardota de rodillas y eso no va a traer perdón para tu vida. Puedes cumplir con todos los ritos, las palabras mágicas que se usan, hacer todos los diezmos, las ofrendas, pero eso no va a transformar tu vida. Eso no te va a hacer un hijo de Dios. Eso podrá aplacar un poquito tu conciencia, pero eso no va a ser lo que tú necesitas. Y Pablo conoció la libertad de ser un hijo de Dios. Él sabía que la ley era espiritual y buena porque fue dada por Dios, pero que la ley no era más que un instrumento para llevarnos a Cristo, que la ley nos mantenía confinados hasta que llegáramos a Cristo, que la ley se nos ponía de frente como un espejo que testificaba sobre nuestro estado de maldición y de condenación. Y eso va a explorarlo mucho más en el capítulo 3, como en la metáfora griega de Sísifo, que fue condenado a subir la roca hasta una colina. Cuando llegaba arriba a la colina, la roca volvía a caer, y él volvía a subir y llevar la roca volvía a caer. Y ese es el mundo de la religión, que no satisface, no da nada. Podría calmar un poco la conciencia, pero no te da el estatus de hijo. Es decir, que lo que él quiere hacer, lo que contiene este ruego, es sean como yo, en el sentido de vivan su fe como hijos de Dios, no como esclavos de la religión. Y Pablo tiene dos herramientas para eso. Voy a ir un poco rápido con esto, porque realmente son dos herramientas, una de carácter teológico y la otra de carácter vivencial. La herramienta de carácter teológico son los versos 1 al 11. Si miran los versos 1 al 11, él tiene todo este diálogo, empieza en el verso 1, diciendo que mientras el heredero, el hijo heredero, es menor de edad, en nada se diferencia del siervo. No hay diferencia.
porque el hijo no ha llegado a la edad señalada por el padre, dice el verso 2. Así también, dice Pablo, nosotros, mientras éramos niños, en esa situación estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero, verso 4, y ahí viene ese verso precioso de, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió. Y mire todos estos versos que son lo que Dios ha hecho, son indicativos. Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción. Y porque son hijos, ahora otra vez ha enviado el Espíritu de su Hijo para que nosotros desde el corazón podamos clamar papá, Abba, Padre. Así que ya no somos siervos, sino hijos, y sí hijos también, herederos por medio de Dios. Y después verso 8 al verso 11 les dice, pero eso no es lo que ustedes están experimentando. Entonces ahí el argumento es hasta que vine el cumplimiento del tiempo y de la promesa de Dios. Hasta. Y en mi corazón yo quiero animarlos y desafiarlos a examinar tu corazón si tú vives el cristianismo como una religión, que todavía en tu vida no ha ocurrido esto de la plenitud del tiempo, el momento de Dios, el kairos de Dios, vino el Hijo, Él te abrió los ojos, Él te dio el Espíritu, ya tienes acceso con confianza al trono de la gracia. Un segundo argumento que él usa es un argumento vivencial y lo usa como una alegoría del verso 21 al verso 31. Entonces les dice, ustedes que hablan mucho del Antiguo Testamento y de la ley, ¿cómo es que ustedes entienden el tema de Abraham y sus dos hijos? Uno fue un hijo de promesa de Dios, basado en un milagro y una intervención sobrenatural de Dios. Y ese hijo se llamaba Isaac. Había un hijo que fue el esfuerzo de él por cumplir y alcanzar las promesas de Dios. Y fue ese hijo que él tuvo con su sierva Agar. Entonces él dice que la alegoría o que la ilustración de esto es dos pactos. Un pacto basado en la ley, cumpla la ley y entonces yo le doy la promesa. Y el otro es basado en la fe, crea y Dios le da la promesa. Entonces claramente repite el mismo concepto los primeros versos 1 al 11, eres hijo o eres siervo. Pero acentúa particularmente en el verso número 29 este factor tan interesante. En el primer caso, el hijo se diferencia del siervo porque no ha llegado el momento. Y bueno, ustedes saben, yo digo como pastor que anhelo que todo el mundo escuche el evangelio en esta ciudad y hay personas que pasan mucho tiempo yendo a una iglesia, escuchando el mismo evangelio y quizás lo necesitan escuchar mucho tiempo y Dios en su providencia deja que lo escuchan 10, 20, 30 años, no sé. Hasta que un día su mente es iluminada y ven a Cristo. Que el factor ahí de diferencia entre hijo y siervo es el tiempo. Pero en el verso número 29, la diferencia entre el hijo y el siervo. Miren esto porque esto es muy sutil en Pablo. Al contar este ejemplo de Isaac e Ismael, de Agar y Sara, es que dice verso 29, el que era nacido de la carne persiguió al que era nacido del Espíritu. Y mire que la frase es muy directa. Así también sucede ahora. Entonces la diferencia entre siervo e hijo ya no es solo el tiempo. Ya la diferencia entre el siervo y el hijo es un conflicto.
el siervo persigue al hijo. Y lo que Pablo quiere mostrarles es que todos los cristianos nos vemos permanentemente amenazados por una forma equivocada de cristianismo. Y que podemos terminar cayendo en eso. En creer que somos bendecidos porque practicamos unos principios y valores. Porque le cumplimos a Dios por las promesas, entonces reclamamos en efecto esas promesas. Y no porque Dios hizo la maravilla de su gracia, de que aquellos que éramos enemigos, hijos de ira, lo mismo que los demás, una vez sin reconocimiento alguno de mérito en nosotros, nos adoptó por su gracia, nos perdonó y nos hizo sus hijos. Y Pablo lo vivía así. Y por eso termina el capítulo diciendo, así que hermanos, no somos hijos de servidumbre, no somos hijos de la sierva, sino hijos de libertad. Hijos de libertad. Ahora, ¿cómo entonces se vive esto? Eso nos lleva a la tercera afirmación. ¿Qué es lo que propone este ruego? ¿Qué es lo que propone este ruego? Porque yo sé que ustedes piensan que era lo mismo que pensaban los fariseos y por lo que perseguían a Jesús. Entonces quiere decir que no debemos cumplir los mandamientos de Dios. Entonces significa esto que como somos hijos podemos ser hijos, ¿cómo se dice? Mimados en la casa del Padre y haga lo que quiera, yo nunca voy a dejar de ser hijo. Es una pregunta legítima. En Romanos 6, Pablo trabaja con esa pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pero su respuesta no es, vuélvanse a la ley para que puedan disfrutar de la gracia. No, su respuesta no es esa. Su respuesta es lo que propone aquí en el verso número 15. El sentido de bendición. Qué frase tan extraordinaria. Si tiene la versión de la Reina Valera, lo va a usar quizás la traducción de bienaventuranza, o cuál era la satisfacción o la felicidad que ustedes tuvieron. O sea, Pablo lo que hace, que es la misma lógica que usa en el capítulo 3, que acuérdense por favor cuando les llegó el Evangelio. Acuérdense de sus primeros días en el Evangelio. Y nos ayuda mucho, la verdad. Nos ayuda mucho recordar nuestros primeros días en el Evangelio. Habíamos llegado muertos en nuestros delitos y pecados. La maldad de nuestros corazones se manifestaba de diferentes formas. Quizás en algunos era exteriormente más visible que en otros. Pero llegamos con la misma enfermedad, con la misma rebeldía. Quizás con mayor hipocresía en algunos de nosotros, que parecíamos ante los ojos de los demás buena gente. Pero en nuestros corazones, cuando el Espíritu nos iluminó, supimos, estamos lejos, estamos perdidos, estamos usando ritos religiosos para negociar con Dios qué es lo que estamos haciendo. Y nos moríamos del orgullo porque los demás nos admiraban. Éramos como el hijo mayor, quizás el hijo menor tiene la ventaja de saber que está lejos de la casa. El hijo mayor quizás está en peor condición porque piensa que está bien con el padre y está más perdido que el hijo que se fue de la casa. Aquí lo llama el sentido de bendición que ustedes tuvieron. ¿A qué se refiere con el sentido de bendición que ustedes tuvieron? Yo creo que ese sentido de bendición que ellos tuvieron, o de bienaventuranza, de satisfacción, hay una traducción que dice de entusiasmo, que es una palabra muy hermosa en español, porque la palabra entusiasmo viene de una raíz etimológica de estar en Dios, de enteos, en Dios. Ellos
siendo paganos, allí en lo que hoy en día es Turquía, solo conocían estas deidades grecorromanas, iban a los templos de prostitución donde se combinaba la prostitución con la idolatría y las religiones de la época, lo que fuera. Y un día la gracia de Dios los iluminó, ellos reconocieron su pecado, vinieron a Cristo. Cristo vino y fue dado a ellos y Él les dio el Espíritu Santo y empezó a hacer cosas extraordinarias que inclusive en el capítulo 3 Pablo les confronta sobre eso. Las cosas extraordinarias que ustedes vivieron al principio, ¿por qué las vivieron? ¿Porque se manejaban muy bien o por la intervención de Dios? Y la pregunta es retórica para decir, ellos no habían hecho nada y Dios hizo cosas extraordinarias en sus vidas. Entonces, evidentemente, la norma del Evangelio no es usted hace tal cosa y Dios lo bendice, sino Dios en su infinita gracia interviene en su vida y hace cosas que ojo no vio y oído no oyó. Es la gracia pura de Dios. Ahora, lo que deberíamos aquí llamar es que este sentido de bendición podríamos llamarlo las dinámicas del Evangelio. Él ha explicado en el verso 12 algunas de esas dinámicas del Evangelio. Miren, por ejemplo, cuando en el verso 12 les dice, háganse como yo, y les da una razón, porque también me he hecho como ustedes. Y esa es la primera dinámica del Evangelio. Pablo se hizo gentil con los gentiles. Él renunció a todas esas liturgias y ritos judíos, se sentó a comer con ellos, los amó, entró a la casa de gentiles. Y lo que Pablo les quiere decir, que yo me hice como ustedes, es el poder del Evangelio para hacernos siervos de los demás. Ustedes saben a qué me refiero. Porque vieron que yo llegué pagando mis propios gastos, yo llegué enfrentando los sufrimientos que tuve que llegar, yo llegué, pero no llegué porque yo soy buena persona, sino porque el Espíritu de Dios me impulsaba en la misión a hacer los sacrificios que fueran necesarios, a cruzar todas las fronteras culturales que fueran necesarias para traerles el bendito mensaje de la gracia de Dios. Ustedes saben que fue ese sentido de bendición, porque Pablo, mientras sufría todas esas persecuciones, se sentía un privilegiado. El sentido de la bendición. Que a pesar de que hayan circunstancias muy difíciles, si yo sé que estoy siendo movido por el Espíritu y llevando la gracia de Dios a otro, venga lo que sea. Porque Pablo mismo sabía que era instrumento de la gracia de Dios. Y él les dice, ustedes se acuerdan de eso, ustedes vieron eso en mí. Yo me hice en la situación de ustedes para que entendieran lo que hace la gracia de Dios. La dinámica del Evangelio. La segunda dinámica del Evangelio en el verso 13, por causa de una enfermedad física. Y esto es muy revolucionario porque, aunque es importante la planeación misionera y todo lo demás, Pablo está identificando que Dios usó algo muy lamentable en la vida de una persona, una enfermedad física, para traer gracia a ellos. Es decir, que si Pablo no se hubiera enfermado, no hubiera llegado a ese sector de Galacia a predicarles el Evangelio. El poder de Dios en el Evangelio para usar inclusive nuestras aflicciones para la bendición del otro. Porque parte del problema de quienes se deslizan hacia la religión es que quieren tener control. Y por eso es tan atractiva la religión. Porque en la religión se te dice, si tú haces esto, conseguirás lo otro. Entonces si te dicen, si tú diezmas y ofrendas, entonces Dios te va a dar prosperidad. Tú te sientes en control. Entonces si doy más, Dios me va a dar más. O si voy a esa iglesia, o si consigo el pastor, que ese es el más milagroso, o si practico esto o aquello. Es decir, te da la sensación de control. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es, yo no tenía ningún control. Se me dañaron los planes, me enfermé y a pesar de eso Dios hizo la cosa más gloriosa para tu vida. ¿Te das cuenta de el sentido de la bendición? Que el sentido de la bendición de Dios no es correr tras las obras humanas, sino correr tras la gracia de Dios. La dinámica del Evangelio. Una tercera dinámica
del Evangelio aparece allí precisamente en la escena que Pablo narra en el verso número 14. Lo que para ustedes fue una prueba en mi condición física. Y Pablo le está diciendo, ustedes mismos son una prueba. Porque aunque yo tenía una enfermedad, a propósito, no sabemos cuál era la enfermedad de Pablo. Parte de la especulación de los comentaristas es que era una enfermedad de los ojos. Pero sí da la impresión de que es una enfermedad de Pablo que le hace menospreciable a los ojos de la gente. Tal vez producía un olor nauseabundo. Tal vez físicamente le desfiguraba. Tal vez era una enfermedad que tenía alguna connotación dentro de las leyes judías o de las leyes greco-romanas y hacía que las personas no quisieran tocarlo porque podría ser contagiosa. Y Pablo dice, ustedes mismos vivieron el sentido de la bendición porque ustedes me dieron algo que yo no merecía. Yo merecía desprecio y rechazo y ustedes por el contrario me trataron como un ángel, como a Cristo mismo. Ustedes saben qué es eso de la gracia de Dios. Y claro, Pablo les está rogando que no salgan de la dinámica del Evangelio, que nos hace siervos a aquellos que no merecen, que nos hace interpretar las aflicciones como un instrumento y una oportunidad de Dios, que nos permite disfrutar del abrazo de otros, aunque nosotros no lo merecemos. Y creo que por eso es que termina el texto del verso número 19 y 20, hablando de los dolores de parto. Los dolores de parto son para que ellos vivan a Cristo, para que Cristo sea formado en ustedes. Allí el verso número 6 nos ha dicho que es a causa de Cristo que se nos ha dado el Espíritu. Allí en el verso 29 se nos dice que hemos sido nacidos del Espíritu y no de nuestras propias fuerzas. Tres elementos que yo creo que hacen parte de ese dolor de parto. A propósito, ¿cómo interpretamos dolor de parto? En particular los hombres que no hemos tenido esa experiencia. Yo sé que algunos de ustedes, los hombres de la iglesia, piensan que no, yo sufrí mucho en el nacimiento de mis hijos. Eso de estar afuera del hospital tomando tinto y no saber qué estaba pasando es una cosa muy dura, pastor, muy dura. Inclusive algunos dicen, pastor, yo me hubiera cambiado de lugar con mi esposa. Ella le digo, cuénteme una de vaqueros. Pero, ¿qué es un parto? Pues perdónenme las señoras porque estoy hablando de lo que no sé, pero ¿qué es un parto? Un parto es el dolor de una madre para que su hijo pase de un lugar a otro. ¿Vale esa definición o no? Que pase de un lugar a otro. Estaba aquí en la barriguita y cuando tenía 5 meses usted quería que se quedara ahí en la barriguita. ¿No han visto las señoras embarazadas que se tocan la barriguita todo el tiempo? Especialmente las recién embarazadas, ¿no? Que son con la barriguita así como no se me salga, no se me salga, no se me salga. Quédese ahí, quédese ahí. Muy lindo eso me parece. Inclusive casi que uno sabe que una mujer está embarazada aunque todavía no tenga una barriguita notable, porque se pone la manito aquí y es caminando todo el tiempo, como no se me salga, no se me salga. Pero cuando llegan los 9 meses o las ¿cuántas semanas? Las 40 semanas, ella no dice, no, yo voy a tener un muchacho de 60 semanas para que sea bien. No. La norma dice 40 semanas, entonces ya debería salir, ¿cierto? Entonces va al hospital y la fecha y los chequeos. Y todo ese dolor es porque ya llegó el momento de salir. Ya llegó el momento de salir. Y yo creo que Pablo les dice, sean como yo, porque ustedes no saben la maravilla que es salir. Salir de una comprensión equivocada del cristianismo. Salir de la esclavitud de la religión. Salir de una comprensión de que la espiritualidad es una negociación religiosa con Dios. Para vivir en la casa del Padre como el hijo pródigo que regresa a la casa, que no merece nada,
pero que lo disfruta todo. El ruego de Pablo es que no regresen a su modo de fábrica, a su modo default, predeterminado. Y hay tres aspectos fundamentales ya terminando esta enseñanza. Primero es la idea de hijos libres. Y en los dos textos que rodean el ruego de Pablo está claro que él quiere que sean hijos y que sean libres. La libertad en la primera parte es la libertad de quien puede orar, de quien puede entrar al trono de la gracia y tocar el trono del Padre y sencillamente decirle ayúdame, ayúdame, como un niño que no sabe qué está pasando en medio de la tormenta o de los problemas, o se cayó y se golpeó, y lo único que él sabe realmente, él no sabe de medicina, no sabe de cómo resolver el asunto, es correr al abrazo de sus padres. En la segunda parte es la libertad de aquel que no cae en la prisión del hijo de esclavitud. La segunda cosa sobre estos propósitos de los dolores de parto de Pablo es la promesa. El libro de Gálatas repite 11 veces la palabra promesa, más que cualquier otro libro del Nuevo Testamento. Promesa, 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 y es la promesa basada en la fe, que solo venimos a Cristo por medio de la fe. La fe, mis amigos, es la declaración de nuestra impotencia. Yo no puedo transaccionar nada con Dios, solo puedo creerle. Él lo promete, yo lo recibo y lo creo. No tengo que hacer nada, no tengo que hacer esfuerzos para cambiar. No tengo que sumar kilometraje en una iglesia. No tengo que aprenderme y responder todas las grandes preguntas de la teología. Solo debo creer. Y verso 6, el Espíritu Santo es enviado al corazón. Verso 29, seré nacido del Espíritu por la pura obra de Dios. Lo más glorioso de nuestro texto sobre los dolores de parto es esta expresión que Pablo aparentemente corrige en el verso número 9, pero ahora que conocen a Dios. Y Pablo como que se corrige y se edita, más bien, que son conocidos por Dios. Esa es una cosa gloriosa cuando se medita a profundidad. Sin duda que la palabra de Dios quiere que conozcamos a Dios, de eso trata la Biblia. La Biblia es la autorrevelación de Dios. ¿Cuál es el objetivo de leer la Biblia? Conocer a Dios. El objetivo de leer la Biblia no es encontrar cuáles son los principios para una vida mejor. No haga eso. Eso es religión. Eso lo enseñan los mormones. El objetivo de la Biblia es que usted conozca a Dios. Entonces, sin duda, es muy importante conocer a Dios. Y Pablo sabía que así era, pero Pablo trata de decir, digamos lo mejor, ser conocido por Dios. ¿Ustedes han notado que los hijos de los famosos no se hacen selfies con ellos? ¿Ustedes han notado que, por ejemplo, un famoso llega a su concierto y los hijos no están detrás tomándose selfies con él? ¿Por qué no? Mientras que los que no los conocemos, estamos cerca de ellos y en cualquier momento y pasó al lado mío tal personaje y mismo una selfie para publicarle y decir, hoy por un momentico de la vida yo me unté de fama. La razón por la que los hijos de los famosos no se toman selfies con los famosos es porque es mejor ser conocido que conocer. Es decir, usted podría decirme que tiene toda la información sobre un presidente o un gran personaje que se lo ha estudiado la vida, conoce todos los detalles, que usted lo conoce al detalle. Pero si esa persona pasa al lado suyo y ni lo saluda, yo digo, mira, yo prefiero que usted no supiera nada. Y que cuando esa persona pasa al lado suyo, dice, oh, ¿cómo estás? ¿Cuánto te quiero? Quiero estar contigo. Es mejor ser conocido que conocer. Y Pablo quiere decirles, esa es la diferencia de la religión y el cristianismo. En la religión usted acumula conocimientos, trata de pegarse de una cantidad de cosas religiosas y espirituales. En el cristianismo usted dice, Él me conoce, Él murió por mí, Él me dio su espíritu. Yo puedo entrar y tocar su trono de gracia cuando yo quiera. Mi papá.
Quizás no me sé todas las historias de mi papá cuando era niño, ni sé todas las cosas. Apenas estoy creciendo y conociendo algunas cosas de mi papá, pero es mi papá, yo corro donde él. Pero yo sé que él me conoce. Pablo les ruega que sean como él, porque él es un hijo libre, no esclavo. Porque él ha recibido la promesa del Espíritu, porque él sabe que Dios lo conoce. Hudson Taylor, el famoso misionero que sirvió en la China del siglo XIX, en su diario tenía una hojita que ponía como marcador para que todos los días leyera esa hojita. Y la hojita, cuyo testimonio está en este precioso libro que quiero recomendarles, de Timothy Keller, sobre Gálatas para ti, pueden adquirirlo a través de la librería. Relata pues el testimonio de Hudson Taylor. La hojita decía: Señor Jesús, hazte para mí una realidad viviente y radiante, más presente y fijo a la vista por fe que lo que pudiera parecer cualquier objeto externo, más querido y más íntimamente cercano que incluso el lazo terrenal más dulce. ¿Qué es lo que hoy en día en tu vida te está devolviendo a tu modo predeterminado de fábrica? ¿Qué es? Tus problemas, una relación, tus ambiciones personales, tu orgullo personal de pensar que eres una gran persona. ¿Qué es lo que te está devolviendo a la esclavitud de la religión? ¿Y qué es lo que vas a hacer ahora que entiendes que vives bajo el peligro de vivir el cristianismo de una forma religiosa? ¿Qué vas a hacer?